Relato 1. El visitante de la noche. Mi historia comenzó en un viaje por el interior. Me perdí en el camino, algo que parecía imposible con GPS, pero sucedió. Ya era de noche, y lo único que encontré fue un pequeño pueblo, con casas de madera sencillas y calles sin iluminación. Paré el coche frente a la única construcción que parecía ser un comercio, una tienda que ya estaba cerrada. Bajé para buscar a alguien que pudiera ayudarme, pero las calles estaban completamente desiertas. Ni siquiera había perros vagando por ahí. Después de caminar unos minutos, finalmente vi una ventana iluminada. Toqué la puerta de la casa con cuidado, y una señora abrió, luciendo desconfiada. Le expliqué que estaba perdido y le pregunté si había algún lugar donde pudiera pasar la noche. No deberías estar aquí, me dijo, después de escucharme. Me pareció extraño, pero insistí. Ella suspiró y dijo que podía dormir en la casa de al lado, que estaba vacía. Entré en la casa. Era sencilla pero limpia, como si la hubieran arreglado recientemente. Había una cama y una mesa con una vela encendida. La señora me trajo un plato de sopa y me advirtió que no debía salir de la casa durante la noche. ¿Por qué?, pregunté, pero solo negó con la cabeza y se fue, cerrando la puerta. Reí nervioso y decidí que era mejor no contrariarla. Terminé la sopa, apagué la vela y me acosté. Unas horas después, me despertó un sonido extraño. Era como pasos, pero suaves, como si alguien caminara descalzo. Me levanté despacio y fui hacia la ventana. Había alguien parado en medio de la calle, inmóvil. Era alto, delgado, y llevaba una capa que parecía demasiado pesada para una noche cálida. Volví a la cama, tratando de convencerme de que era solo uno de los habitantes. Pero los pasos continuaron, ahora más cerca. Miré de nuevo por la ventana y noté que la figura se había acercado. Estaba parada frente a la casa, con la cabeza inclinada, como si tratara de escuchar algo. De repente, comenzó a caminar en círculos alrededor de la casa, con pasos cada vez más fuertes. Cerré las cortinas, intentando bloquear eso de mi mente, pero el sonido no cesaba. Fue entonces cuando escuché algo peor. ¿Estás ahí dentro? La voz era baja, pero clara. No respondí, conteniendo la respiración. Puedo verte, dijo, con un tono que era casi juguetón. Me escondí en el rincón más alejado del cuarto, tratando de no hacer ningún sonido. Oí los pasos detenerse, seguidos de un leve rasguño en la puerta, como si alguien estuviera pasando las uñas por la madera. Después de unos segundos, el rasguño cesó. El silencio llenó el espacio, pero no me atreví a moverme. Cuando el sol comenzó a salir, finalmente reuní el valor para abrir la puerta. Afuera no había nada, pero en la madera había marcas profundas, como si alguien la hubiera arañado con garras. Regresé a la casa de la señora para agradecerle, pero ya no estaba allí. Pregunté a otros habitantes, pero solo me miraban como si estuviera loco. Esa casa lleva años vacía, dijeron. Salí del pueblo tan pronto como pude, pero hasta el día de hoy, recuerdo esa voz. Puedo verte. Relato 2. La procesión silenciosa. Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y las tradiciones se toman muy en serio. Pero había una en particular que nunca pude entender, la procesión silenciosa. Tenía lugar siempre el último viernes de cada mes, a medianoche. Los habitantes mayores cerraban puertas y ventanas antes del anochecer y dejaban velas encendidas dentro de sus casas, mientras las calles quedaban desiertas. Era niño cuando escuché hablar de ella por primera vez. Mi abuelo decía: si oyes los pasos, no mires. La primera vez que la vi, tenía unos 12 años. Mi curiosidad era mayor que el miedo, y me escondí detrás de una cortina en la sala, espiando por la ventana entreabierta. Aparecieron sin previo aviso, viniendo del centro del pueblo. Un grupo de personas con largas túnicas negras y máscaras de madera. Cada uno llevaba una vela encendida, pero no hacían ningún ruido. Ni pasos, ni voces, nada. Recuerdo que se me erizó la piel, aunque no sabía por qué. Pasaron lentamente, cruzando la calle principal y desapareciendo en dirección al bosque. Desde ese día,
nunca más tuve el valor de espiar otra vez. Mis padres me contaron que era una antigua tradición, un tributo para mantener al pueblo seguro. Cuando pregunté seguro de qué, se negaron a responder. Años después, ya siendo adulto, volví al pueblo para visitar a mi madre. Estaba en su casa cuando me di cuenta de que era el último viernes del mes. La curiosidad que sentí de niño regresó, pero esta vez parecía más pesada, como si algo me estuviera llamando. Mi madre insistió en que me quedara en el cuarto con la ventana cerrada. Incluso colocó una vela en el alféizar, siguiendo la tradición, y me dijo: no hagas preguntas. Y, por el amor de Dios, no mires. Esperé hasta que se durmió. Alrededor de la medianoche, cuando la casa estaba en completo silencio, fui a la sala y abrí un pequeño espacio en la cortina, lo justo para espiar. Ahí estaban. Las figuras se veían exactamente como las recordaba, túnicas negras, máscaras de madera, y las velas iluminando sus rostros de una manera extraña. Pero había algo diferente. Mientras pasaban, sentí que iban más despacio, como si supieran que alguien las observaba. Intenté apartarme de la ventana, pero mis ojos quedaron atrapados en una de las figuras. Se detuvo, justo en medio de la calle. El resto de la procesión continuó, pero esa figura permaneció allí, inmóvil, con la cabeza levemente inclinada, como si estuviera escuchando algo. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más pesado, y un sonido bajo comenzó a llenar mis oídos, como un zumbido. Entonces, la figura se giró, lentamente, y miró directamente hacia mi ventana. Lo que vi detrás de la máscara todavía me da pesadillas. No era un rostro humano. Era algo retorcido, como si hubiera sido moldeado y destruido al mismo tiempo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura levantó una de sus manos, y la vela que sostenía se apagó. En ese instante, todas las demás figuras se detuvieron y giraron hacia mi dirección. Cerré la cortina con tanta fuerza que derribé la vela del alféizar. La habitación quedó a oscuras, y yo me quedé inmóvil en el silencio, tratando de escuchar si algo sucedía. Entonces, oí los pasos. Comenzaron lentamente, subiendo los escalones de madera de la terraza. Luego, se detuvieron frente a la puerta. «Tú miraste», susurró una voz desde el otro lado, áspera y arrastrada. Intenté rezar, pero mi mente estaba en blanco. Después de un momento que pareció eterno, los pasos retrocedieron, y todo quedó en silencio nuevamente. Relato 3. La casa al final de la calle. Cuando me mudé a aquel pueblo, todo parecía perfecto. Era pequeño, tranquilo, y lejos del ruido de la ciudad. Había alquilado una casa al final de la calle principal, una construcción antigua que, según el dueño, llevaba años vacía. Era exactamente lo que buscaba, silencio y espacio para trabajar. El alquiler era barato, y el propietario parecía ansioso por cerrar el trato. «Te gustará aquí», me dijo, aunque su tono no sonaba del todo sincero. Los primeros días fueron normales. La casa era espaciosa, con muebles de madera rústica y un persistente olor a humedad que no desaparecía, por mucho que limpiara. Pero, de noche, todo se sentía diferente. El ruido de pasos en el techo comenzó el segundo día. Supuse que se trataba de algún animal, quizá ratas o murciélagos, pero el sonido era pesado, como si algo grande estuviera caminando ahí arriba. Subí al desván con una linterna, pero no encontré nada. Solo había muebles viejos cubiertos con sábanas y una ventana que daba al bosque. En la cuarta noche, algo cambió. Estaba trabajando en la sala, con el portátil abierto y el sonido de la cafetera de fondo, cuando escuché el ruido otra vez. Pero esta vez no venía del techo. Era en el sótano. La puerta del sótano estaba en el pasillo, junto a la cocina. Era una puerta antigua, con bisagras oxidadas, que parecían no haberse abierto en años. Tomé la manija, pero dudé. El sonido había cesado, y el silencio que quedó me hizo reconsiderar. Decidí dejarlo para el día siguiente, pero esa noche el ruido volvió. Esta vez, me despertó. Era algo que se arrastraba, pesado, como si estuviera raspando el suelo de concreto. Me levanté despacio, tomé la linterna y fui hacia la puerta del sótano. ¿Hay alguien ahí?,
Pregunté, sabiendo que no habría respuesta. El pomo estaba más frío de lo normal, pero lo giré de todos modos. El olor fue lo primero que noté. Era un olor a humedad mezclado con algo metálico. La linterna iluminó una escalera estrecha y empinada que descendía hacia un espacio oscuro. Bajé despacio, un escalón a la vez. El sonido de algo que se arrastraba se hacía más fuerte, pero aún no lograba ver nada. Cuando llegué al final de la escalera, el sótano era pequeño, con paredes de piedra y cajas apiladas en las esquinas. En el centro, había algo cubierto con un paño blanco. Sabía que debía regresar, pero no pude evitarlo. Me acerqué al objeto, tiré del paño y retrocedí de inmediato. Era una silla de madera, pero no una cualquiera. Tenía correas atadas al asiento y a los brazos, como si se usara para inmovilizar a alguien. El suelo alrededor estaba manchado con algo oscuro, ya seco. Entonces escuché el sonido otra vez, detrás de mí. La linterna tembló en mi mano mientras giraba. Algo estaba en la pared opuesta, en un rincón donde la luz no alcanzaba. ¿Quién está ahí? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. No hubo respuesta. Solo un ruido, como algo rozando contra la pared. Di un paso atrás, y sentí como el aire a mi alrededor cambiaba. No sé cómo explicarlo, pero parecía que el sótano se hacía más pequeño, como si las paredes se cerraran. Subí las escaleras corriendo, sin mirar atrás. Historia 4. El pozo prohibido. Cada pueblo tiene sus leyendas, pero en el lugar donde crecí, se tomaban muy en serio. La más conocida era la del pozo en el centro de la plaza. Tenía más de 100 años, con piedras desgastadas y una tapa de madera vieja que nadie se atrevía a tocar. Desde niño, escuchaba las mismas advertencias: nunca te acerques al pozo. Le pregunté a mi abuelo una vez por qué, y me dijo algo que nunca olvidaré. El pozo pide cosas. Y si no se las das, las toma. Durante años, ignoré la historia, pensando que era solo una manera de asustar a los niños. Pero todo cambió la noche en que decidí desafiar la leyenda. Era verano y tenía unos 16 años. Mis amigos y yo estábamos aburridos, sentados en la plaza, cuando alguien sugirió: vamos al pozo. Al principio, nadie parecía entusiasmado con la idea, pero la combinación de curiosidad y orgullo fue más fuerte. Así que fuimos. Nos acercamos al pozo con linternas en mano. La tapa seguía ahí, vieja y llena de grietas, como si no se hubiera movido en décadas. ¿Quién la abrirá?, preguntó uno de mis amigos. Nadie respondió. Todos mirábamos el pozo, esperando que alguien tuviera el valor. Después de un rato, decidí hacerlo yo. Coloqué las manos en la tapa y la empujé con cuidado. Se dio con un chirrido alto, revelando la oscuridad profunda en su interior. Tomé una piedra y la arrojé. Pasaron varios segundos antes de que escucháramos el sonido al golpear el agua, muy abajo. ¿Eso es todo?, dijo uno de mis amigos, riendo nervioso. Parece que el pozo no es tan aterrador después de todo. Pero mientras nos reíamos, algo extraño ocurrió. Un sonido salió desde el pozo, bajo, como un susurro. ¿Oyeron eso?, pregunté, y todos se quedaron en silencio. El sonido continuó, ahora más fuerte, como si algo se moviera allá abajo. Nos miramos unos a otros, debatiendo si era mejor correr o investigar. Antes de que pudiéramos hacer algo, una de las linternas cayó y rodó hasta el borde, iluminando el interior del pozo por un instante. Fue entonces cuando lo vimos. No sé qué era. No era humano, pero tampoco parecía un animal. Era grande, con brazos largos que se extendían hacia arriba, como si intentara alcanzar el borde. Corrimos. Al día siguiente, intenté olvidar lo ocurrido, pero la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Mis amigos también actuaban extraños, evitando hablar del pozo o siquiera pasar cerca de él. Esa noche, escuché algo afuera de mi ventana. Era un sonido pesado, como si algo estuviera arrastrándose por el suelo. Cuando miré, vi marcas en la tierra, como si algo hubiera sido arrastrado. A la mañana siguiente, el pueblo estaba en un alboroto.
Uno de mis amigos, el que había reído más fuerte, no apareció para desayunar. Fui a su casa, pero sus padres no sabían dónde estaba. Decidí ir a la plaza. Cuando llegué al pozo, la tapa estaba abierta. Miré dentro, y algo me heló la sangre. Su zapato estaba colgando del borde, como si lo hubieran dejado a propósito. Relato 5, el hombre sin rostro. Trabajaba como cartero y mi ruta cubría varias áreas rurales. Muchas eran hermosas, pero algunas tenían un aire extraño, como si el tiempo se hubiera detenido. Uno de esos lugares era un pequeño pueblo en medio de colinas, con unas pocas casas y un camino de tierra. Mi entrega semanal siempre incluía una carta para un hombre llamado Miguel. Vivía en una casa aislada, cerca del límite del pueblo, y nunca salía a recoger su correspondencia. Los habitantes del pueblo no hablaban mucho sobre él. Una vez, cuando pregunté, una mujer simplemente respondió: «Le gusta estar solo». La casa era algo inquietante, con paredes descascaradas y ventanas siempre cerradas. Normalmente dejaba la carta en el buzón y seguía mi camino, pero una tarde algo ocurrió. Cuando coloqué la carta, escuché un ruido desde el interior de la casa. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sin esperar respuesta. La puerta se abrió un poco, revelando a un hombre alto, delgado, con ropa antigua y una postura rígida. «Gracias», dijo, tomando la carta sin mirarme directamente. Aquello me inquietó. No era solo su forma de comportarse, sino la sensación de que algo no estaba bien. Durante semanas, cada vez que pasaba por la casa, sentía que alguien me observaba. Un viernes, volví a entregar una carta. Esta vez, él ya estaba en el porche, de espaldas a mí. «Dejé la carta en el buzón», dije, intentando sonar casual. No respondió. Subí lentamente los escalones del porche, preguntándome si estaba bien. «Señor Miguel, ¿todo está bien?». A medida que me acercaba, algo en su postura me pareció extraño. Su cabeza estaba inclinada, sus brazos inmóviles, como si fuera una estatua. Decidí no insistir y di media vuelta. Entonces escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero él no se había movido. Al día siguiente, mientras entregaba cartas en el pueblo, mencioné su extraño comportamiento a una anciana. Ella se puso tensa y evitó mirarme a los ojos. «Deberías evitar esa casa», me dijo. «¿Por qué?», pregunté. «No es lo que parece». Intenté insistir, pero no quiso decir más. La semana siguiente recibí un paquete para él, más grande de lo habitual. Tuve que subir de nuevo al porche. La puerta estaba abierta, pero nadie apareció para recoger el paquete. Golpeé varias veces, hasta que lo vi otra vez, de espaldas, en el mismo lugar. «Señor Miguel, tengo un paquete para usted». No dijo nada. Lentamente, se dio la vuelta. Fue entonces cuando lo noté. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la boca y la nariz, solo había piel lisa y estirada. Di un paso atrás, pero él comenzó a caminar hacia mí, despacio, con movimientos antinaturales. Solté el paquete y corrí. Nunca regresé a ese pueblo. Cuando intenté contar lo que había visto, nadie me creyó. Pero a veces tengo la sensación de que me siguió. Relato 6, el puente que no existe. Hacía un mes que trabajaba como profesora en un pequeño pueblo, enclavado en un valle rodeado de montañas. Era un lugar hermoso, pero aislado, y las historias de los habitantes siempre tenían un aire sombrío, especialmente sobre el viejo puente a la entrada del pueblo. Según ellos, nadie debía cruzarlo después de que cayera el sol. No era del tipo que creía en leyendas locales, así que, cuando tuve que ir al pueblo vecino y el sol ya estaba poniéndose, no pensé dos veces antes de cruzar el puente de regreso. Era una estructura antigua de madera, que crujía con cada paso de mi coche. El río debajo estaba bajo por la sequía, pero aún podía escucharse el sonido del agua corriendo. Cuando estaba en medio del puente, el coche se apagó. El motor simplemente dejó de funcionar, sin previo aviso. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondió. Entonces escuché pasos. Bajé del coche y miré a mi alrededor,
pero no había nadie. Los pasos continuaron, ahora más fuertes, como si alguien se acercara a mí. ¿Hay alguien ahí?, grité, intentando sonar firme. Silencio. De repente, sentí algo moverse detrás de mí. Me giré rápidamente, pero solo vi el agua fluir debajo del puente. Volví al coche, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero el sonido regresó, más cerca esta vez. Eran pasos pesados, como si algo grande estuviera subiendo al puente. Miré por el espejo retrovisor y vi una sombra. No era humana. Era alta y torpe, con piernas delgadas y brazos que se arrastraban por las tablas de madera. Encendí las luces del coche desesperadamente, pero el motor seguía sin responder. La cosa comenzó a moverse, lenta pero inexorablemente, y supe que tenía que salir de allí. Abrí la puerta del coche y corrí de regreso hacia el pueblo. No miré atrás, pero el sonido de los pasos se volvió más rápido. Cuando finalmente llegué al final del puente, escuché un crujido fuerte, como si algo se hubiera roto. Miré por encima del hombro y vi el puente vacío, pero sentí que eso seguía allí, esperando. Desde entonces, evito esa carretera al atardecer. Y nunca me atrevo a cruzar el puente, ni siquiera de día. Relato 7. La mujer en el campo. Siempre me fascinó la fotografía, y adoraba viajar a lugares aislados en busca de paisajes únicos. Así fue como terminé en un pequeño pueblo rodeado de campos dorados y montañas en el horizonte. Llegué en una tarde de verano, con el cielo despejado y el viento soplando suavemente. Los habitantes eran amables, pero parecían inquietos cuando mencioné que quería explorar los campos cercanos. «Mantente en el sendero», me advirtió una anciana. «Y si ves a alguien, no te detengas». Pensé que era solo una superstición local, pero sus palabras se quedaron en mi mente mientras caminaba por el campo. El lugar era hermoso, pero había algo extraño en el silencio. No se oía el canto de los pájaros ni el zumbido de los insectos, solo el sonido del viento. Mientras tomaba fotos, sentí una presencia. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Seguí caminando, tratando de ignorar la sensación, hasta que escuché una voz. ¿Estás perdida? Me giré rápidamente y vi a una mujer a lo lejos, de pie en medio del campo. Llevaba un vestido blanco, que parecía de otra época, ondeando con el viento. «Estoy bien», respondí, levantando la cámara como si eso explicara mi presencia. La mujer no se movió. Solo se quedó allí, mirándome. Había algo extraño en ella, pero no podía identificar qué era. Decidí ignorarla y continuar mi camino. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observada se intensificó. Miré hacia atrás y la mujer estaba más cerca, pero aún inmóvil. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Aceleré el paso, intentando regresar al pueblo, pero parecía que el sendero se alargaba, haciéndose interminable. Escuché pasos detrás de mí. No me atreví a mirar. La voz volvió, ahora más cerca. ¿Estás perdida?, repetía la misma frase, pero esta vez con un tono burlón. Corrí sin detenerme, hasta que finalmente vi las casas del pueblo. Cuando llegué a la carretera, miré por encima del hombro. No había nadie. Más tarde, le conté lo ocurrido al dueño de la posada donde me hospedaba. Él suspiró, como si ya lo esperara. «Ella aparece a veces», me dijo. «Dicen que es el espíritu de una mujer que murió sola en el campo, buscando ayuda. Salí del pueblo al día siguiente y nunca regresé. Pero siempre que estoy en un campo abierto, siento que ella sigue ahí, observándome». ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.